Pero a ver, analicemos el por qué se genera. ¿Sí? Generan el comprobante de pago de aguinaldo, gestión 2018. ¿Cuál creen que ha sido la causa por que se haya generado un gasto adicional en el pago de aguinaldo? Y tiene que ver con el retroactivo. Cuando registramos una planilla, ¿qué registramos, señores? ¿Solamente el sueldo? Los aportes también. ¿Qué más? Provisiones, previsiones. Las cargas sociales. Ahí está, ¿no ve? Entonces, si yo no he registrado la planilla retroactiva, no estoy registrando la previsión y la previsión de indemnizaciones y la provisión de aguinaldos. Por lo tanto, ahí se va a generar una diferencia, ¿no? Y eso va a generar, obviamente, un ajuste que, como no es registrado, pues es más fácil llevarlo a otros egresos, ¿no? Es decir, hay otros egresos 581. Cuando estos 581 en realidad corresponden a una provisión de aguinaldos. ¿Ya? Bien, bajo esta explicación, bajo esta lectura que se ha hecho tanto del lado de ustedes como del lado mío, creo que queda claro el planteamiento. No sé si hay alguna duda adicional, por favor. Adelante. Bien, no hay dudas. Entonces pasemos directamente a lo que es la resolución del planteamiento, número 3. Bien, no nos olvidemos siempre de las cédulas que nos sirven para poder referenciar nuestros papeles de trabajo. En este caso vamos a hablar de la cédula H, ¿sí? Ya habíamos visto la cédula G, que tiene que ver con obligaciones comerciales, ¿no? Entonces, en la cédula H, nosotros tenemos todo lo referente a las obligaciones laborales y sociales, ¿sí? Tenemos que ver necesariamente el costo, porque estamos hablando de una empresa de servicios, y tenemos que ver los gastos laborales y sociales, que están relacionados directamente con el personal, ¿sí? Entonces, es por eso que vamos a analizar estas tres cédulas que vamos a ver a lo largo de la resolución. Cuanto a cumplimiento, va por la misma línea que habíamos visto en la práctica número 1, ¿sí? Tiene que ver con verificar la custodia, autorización, registro, exactitud, legalidad y segregación de funciones de todos los controles administrativos llevados a cabo por la empresa, ¿ya? En este caso simplemente hacemos mención y obviamente verificamos que esté realizado por, o que cada uno de estos procedimientos responda a cada uno de los objetivos. Lo que me interesa como parte de la ejecución misma de la auditoría es las pruebas sustantivas. Y las pruebas sustantivas debemos considerar, verificar las afirmaciones a los estados financieros, que son valuación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Entonces acá nosotros ya tenemos todo obviamente resuelto, pero sabemos que cada uno de estos procedimientos responde a cada uno de estos objetivos. Estoy pasando rápidamente esto porque considero que lo hemos comprendido bastante bien en la primera práctica y no creo que sea necesario volver a hacer una redundancia del mismo tema. ¿Se entiende esta parte, señores? Prefiero preguntar para, si no, hacer un análisis. ¿Nadie? Bien, dice, seguiremos. Bien. Entonces, sabemos que debemos elaborar la planilla sumaria, la planilla subsumaria, la planilla analítica,
la planilla de diferencias, la planilla de ajustes, la planilla de deficiencias y efectuar algún requerimiento si fuese necesario o específico. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar lo que nos indica los programas de pruebas sustantivas. En la sumaria vamos a tener 3 tipos de sumario. ¿Sí? 3 tipos de sumario. La primera va a hacer referencia a las obligaciones laborales y sociales. ¿Sí? ¿Por qué laborales y sociales? Porque debemos considerar que existen entre ellos obligaciones con el personal y las obligaciones sociales tienen que ver con los aportes que justamente contribuyen a los beneficios sociales de los trabajadores. Entonces, aquí básicamente lo voy a simplemente quitar esta parte. Sí, y ahí tenemos lo que son el objeto, que es la verificación de la razonabilidad de las obligaciones laborales y sociales, la fuente, estados financieros, estados de cuenta, libros diarios, libros mayores, comprobantes contables, contratos y otros. La materialidad es el 5% sobre el activo y el alcance es un 100%. Como pueden ver en los datos, lo único que estamos haciendo es añadir los saldos al 31 de diciembre del 2017 y los saldos al 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Donde pueden apreciar que se va a incluir 2 cuentas importantes que ya se han analizado, ¿no? La previsión o la provisión del segundo aguinaldo, perdón, y las primas por pagar. Eso en cuanto a lo que corresponde al pasivo, señores. Todo lo que estoy marcando. Pasamos a lo que es el costo. Y acá, obviamente, también va a aparecer varios puntos relacionados al costo de la mano de obra como parte del costo de servicio de esta empresa transportadora, ¿no? Inicialmente, obviamente, vamos a ver las cuentas que están relacionadas con materiales, depreciación de vehículos y otros gastos indirectos, ¿no? Ahí tienen los saldos tanto al 31 de diciembre del 2018 como al 31 de diciembre del 2017. Tenemos el objeto, el objetivo, la fuente, el alcance y la materialidad, ¿sí? El objetivo es la verificación de la razonabilidad del costo de ventas. La fuente es la misma que hemos leído hace rato, ¿sí? Estados financieros, libros auxiliares, estados de cuentas, contratos y otros. El alcance va a ser a un 100%, es decir que vamos a revisar todo. Y la materialidad va a ser el 5% sobre el activo. O sea que cualquier distorsión que supere un 5% del total activo va a ser sujeto a materialidad y por lo tanto este informe puede ser sujeto a una opinión con salvedad. A eso se refiere, ¿no? No nos olvidemos de la materialidad que lo hemos discutido los primeros días en clase. Y por último tenemos lo que es la cuenta de gastos laborales y sociales. Estos gastos laborales y sociales están relacionados directamente con los sueldos, los aportes y los beneficios sociales. ¿Sí? Lo propio tenemos los datos de la gestión 2017 y la gestión 2018. Todo eso lo tienen ustedes en el planteamiento y todo eso ustedes lo tienen que trasladar a una hoja Excel, ¿no? Tenemos lo que es el objetivo, que es verificar la razonabilidad de estos gastos. La fuente es la misma, el alcance es al 100% y la materialidad es el 5% sobre el total activo, ¿no? Entonces, ya con estos datos nosotros podemos continuar realizando lo que son las planillas subsumarias. No sin antes recordarles, ¿no? La parte del encabezado. Importante, ¿no? El nombre de la consultora, la empresa a la que se está auditando, qué tipo de auditoría es, qué gestión tiene como alcance esta auditoría, qué rubros se está revisando y qué tipo de cuentas
a detalle se están evaluando, ¿no? Y el nombre de la hoja de trabajo, que en este caso es la planilla sumaria. En el lado derecho tenemos el número de cédula, en este caso va a ser la cédula H, porque nos estamos refiriendo al pasivo laboral y social. Vemos que ha sido realizado por, ahí están las iniciales de la persona que habría realizado este papel de trabajo, la fecha de elaboración, el revisado por, en este caso puede ser el supervisor o auditor senior, o el gerente de auditoría, y la fecha de la revisión, ¿no? Entonces, son datos que sí o sí deben estar en un papel de trabajo por el hecho de realizar un control sobre, no solamente sobre la elaboración del papel de trabajo, sino también sobre la revisión y supervisión del papel de trabajo, ¿no? Y en la parte de abajo es importante tener los términos de referencia, ¿no? Estados financieros, EFF, BG significa balance general, ER significa estado de resultados, T significa sumado a conformidad, ¿ya? Entonces, con esas aclaraciones pasemos a la cédula subsumaria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? ¿Algo extraño que hayan visto? Señores, ¿ninguna? Licenciado, hemos hecho dos planillas, una que es del pasivo y la otra es de los sueldos, de Tres. los gastos. Tres. Tres. Esta primera es la del pasivo, la que estoy marcando en estos momentos con cédula H. Ya. Esta siguiente, la cédula M, tiene que ver con los costos del servicio. Ah, ya. Y la cédula P tiene que ver con los gastos laborales y sociales. En total son 3 Ah, son planillas tres. sumarias. ¿Ya? Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? No lo hice. Bien. Continuamos entonces a la planilla subsumaria. En la planilla subsumaria nosotros simplemente detallamos cada una de estas cuentas, según corresponda, ¿no? En este caso tenemos la cédula H1.1 que hace referencia a los sueldos y salarios por pagar, ¿no? O sea, aquí habría un desglose de estos sueldos y salarios, podríamos incluir, ¿no? Sueldos y salarios por pagar al gerente, al contador, al administrador, podríamos utilizar. Luego tenemos lo que es el aporte laboral a la AFP, una segunda cédula subsumaria que corresponde a la cédula H1.2, ¿no? Donde está simplemente el mismo importe. Acá, por ejemplo, se podría dividir entre AFP futuro y AFP previsión, si tuviésemos una información más abierta. En la tercera cédula subsumaria tenemos los aportes patronales al seguro de salud por pagar, ¿no? Que corresponde a la cédula H1.3, ¿no? Tenemos también lo que es la cédula subsumaria H1.4, que responde a los aportes patronales a AFP por pagar. La H1.5, provisión de aguinaldos, la H1.6 a la previsión para indemnizaciones, y ya no tenemos la H1.7, 1.8, 1.9, ¿sí? Entonces simplemente estamos repitiendo la información en este caso. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos mayor información respecto a este punto, ¿ya? Pasemos a lo que es la cédula M, que hace referencia a los costos del servicio. Tenemos la cédula M1.1, que corresponde a materiales, la cédula M1.2 a la depreciación de vehículos, la cédula 1.3 a los otros gastos indirectos, y hasta ahí tenemos lo que son las cédulas subsumarias correspondientes a los costos del servicio. Pasemos directamente a lo que son las planillas subsumarias
de los gastos laborales y sociales. Tenemos los sueldos y salarios, como la cédula P1.1, la cédula P1.2, aportes patronales, patronal seguro de salud, la cédula P1.3, aportes patronales AFP. Fíjense que los importes son los mismos que aparecen en la planilla sumaria, 25.876, 25.876. ¿No? Y es porque no tenemos un desglose mayor. Si hubiese un desglose mucho más detallado, obviamente, deberíamos añadir ese detalle. El aguinaldo, ¿sí? Que va a ser la cédula P1.4, y las indemnizaciones, que va a ser la cédula P1.5. ¿No? Y acá, bueno, deberíamos tener lo que es segundo aguinaldo y primas por pagar, pero no lo tenemos, por eso está con datos ceros. ¿Ya? Nuevamente, repito, las planillas sumarias y subsumarias, como ven, son una tabulación de datos originados o generados de los estados financieros y los libros auxiliares. ¿No? Entonces, es una información que nos va a servir a nosotros para poder dar inicio a nuestra hoja analítica, porque de hecho, de esta información, nos va a permitir hacer un análisis mucho más específico de las observaciones halladas, ¿no? Entonces, esa es la razón. Muchas veces vemos que la planilla subsumaria y sumaria, pucha, ¿para qué voy a repetir esto y esto nuevamente? Lo mismo. Así, parece que fuese así. Pero no se olviden que, sobre todo en la planilla sumaria, se van centralizando los ajustes, ya sea por reclasificación o por un ajuste contable. ¿Ya? Entonces es importante considerar ello para que no parezca en vano y para que no parezca una tarea adicional. Bien. Pasemos a la analítica, no sin antes hacer vamos a retroceder un poquito. Quiero hacerles participar, siento que están muy, no sé si muy atentos o muy callados, pero quiero que analicemos las pruebas de cumplimiento. ¿Sí? A ver, ¿cómo nosotros podemos verificar la correcta custodia de este tipo de pasivos? A ver, algún procedimiento. Y vamos a empezar a hacerlo bajo lista. Con la documentación de respaldo, licenciado, de planillas de sueldos, los pagos de los aportes, eso sería, Lice. Ya, muy bien. ¿Quién dice algo más? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Pereira. Ya, Alex. Muy bien. No nos olvidemos que ya empieza la ronda de preguntas, ¿no? Saben que las preguntas van a sumar un puntito ponderado a su nota final. Licenciado, que la documentación esté custodiada en contabilidad, o sea, ¿no? En el respaldo del comprobante de registro y también en la unidad de recursos humanos, sería, ¿no? Con las planillas de sueldos, todos los reportes que ellos pasan de control de asistencia, todo el personal, porque a la planilla también respalda la asistencia de personal. Muy bien. ¿La autorización? Bueno, sería en las Del director de recursos humanos. recursos humanos, contabilidad y... Sí. ¿Cómo podemos verificar? O sea, ¿dónde podríamos ver la autorización de un personal responsable de algún área? El manual de funciones, licenciado, ¿no? Que tiene la empresa. Manual de funciones, ya. Sí. En su file. En su file, ¿qué podríamos encontrar? Ese es un proceso importante de la auditoría. Todos los antecedentes. La fecha de ingreso del trabajador. Ya podríamos validar con el Memorando file, de la fecha de designación. ingreso. ¿Qué más? Los memorandos de sanciones. El contrato del trabajador. Memorándums, faltas. Vacaciones.
Vacaciones, muy bien. Entonces, en la parte de la revisión de los sueldos, es bien importante considerar esto, el file. El file siempre nos va a permitir tener un detalle adicional sobre el proceso de contratación. Por ejemplo, hay diferentes parámetros, ¿no? O sea, ¿qué tendría que tener un file básico al inicio de una contratación o durante el proceso entre la vinculación del trabajador con la empresa? Licen, tendrían que estar los El, documentos, las fotocopias de los documentos de la persona que está ingresando, su copia de contrato, su hoja de vida, obviamente, ¿no? Con todos los documentos, fotocopias respaldados. Este es en un inicio. Y también, si es que corresponde, en todo caso corresponde, el acta, ¿no? De compromiso en la empresa. Eso sería para un inicio, Licen, en cuanto está la relación que tiene con la empresa un empleado. también Adelante, Dicen adelante. también es la declaración jurada copia, que hacen, ¿no? el Estas currículum y el proceso de declaraciones, contratación. dependiendo si está entrando una entidad estatal, se hace una declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Dicen. Sí, 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 La sí. En la Contraloría. empresa privada también. En la Sí. empresa privada también se hace una, no declaración de bienes, pero sí una declaración de beneficiarios, Ujú. ¿no? Por si en algún También se hace momento te una pasa algo y declaración de tienen que pagarte tu parentesco. indemnización. Ujú. ¿Ve? Entonces, son documentos esenciales. ¿Y qué revisarían del contrato? O sea, ¿suficiente que haya un contrato y nada más? ¿Para qué cargo ha sido contratado primero? Porque ahí Las dice cláusulas. para qué servicio ha sido contratado el profesional y indica por cuánto tiempo o indefinido. Ya, muy bien, También las indica también condiciones. el cargo y el salario. Ya, el salario, las condiciones, el objeto del Funciones. contrato, Y sus funciones que debe cumplir. funciones, ya, eso tiene que estar totalmente relacionado con el manual, ¿no? Con el manual de Exacto. funciones, Ujú. ¿no? Fecha de ingreso, lo más importante. Fecha de ingreso, un dato muy importante, sí. Pero ¿qué más? O sea, ¿suficiente con que el contrato contenga todas esas partes? Volvemos al término autorización, custodia, registro, La legalidad. convocatoria que se ha lanzado, tal vez licenciado, debería de estar en el FAI. Ya, como parte del proceso de contratación, sí, sí, seguramente. Pero a ver, vayámonos a los siguientes puntos de las pruebas de cumplimiento. Legalidad, ¿cómo yo sé que es legal ese contrato? Por el reconocimiento de firmas y la firma en el pie de contrato de ambas personas, dicen la empresa y el empleador, y tal vez el jefe de recursos humanos. ¿Y solo ellos? Que esté registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que esté Visado por el visado Ministerio. por el Ministerio de Trabajo, Ujú. ¿no? Y eso es un aspecto muy importante, porque cuando no está visado por el Ministerio de Trabajo, si bien es una formalidad, ¿sí? Es bien importante hacerlo. Porque si después Dice, tienes algún problema laboral, ¿sí? Y este dice contrato si no no tiene está, si no tiene en el contrato firma del Ministerio de Trabajo, también hacen legalizar el contrato por la unidad jurídica. Entonces creo que eso también es válido. no deja de, no digo que si no está avisado deja de ser válido el contrato, pero sí le da mayor fuerza legal, ¿ya? Ahora, si haces un reconocimiento de firmas, mayor fuerza legal todavía. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es importante darle fuerza legal a los documentos que posee la empresa? Por el simple hecho de que una empresa nunca sabe en qué momento puede tener un problema o un juicio laboral. Sí, o sea, yo no puedo saber, yo puedo tener buena fe como empleador, como empresa, de contratar a todas las personas, pero yo nunca voy a saber en qué momento una persona va a utilizar esa buena fe en contra para poder hacerme un problema laboral. Estamos hablando desde la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa. Entonces, en ese sentido,
es mejor siempre tener cualquier documento, sea contrato, sea antecedentes, sea llamadas de atención, porque hasta las llamadas de atención, señores, es importante hacer visar. Porque si tú no haces visar y luego lo quieres despedir por una tercera o cuarta llamada de atención, que ahora casi ya no es válido ese procedimiento, lamentablemente en un juicio no tendría mucha validez, ¿no? Serían Porque el como ente garantías. regulador no ha tenido comunicación sobre el caso. Adelante. Bien, entonces estamos viendo la parte legal, la exactitud del registro, la autorización, la custodia, la segregación de funciones con que haya un nivel de autoridad, ¿no? O sea, no va a firmar solamente el administrador, también debería firmar el gerente de recursos humanos o el gerente general, dependiendo la organización de la empresa. Ahora, eso en cuanto a los contratos. ¿Qué otros documentos son importantes para poder tener una seguridad razonable sobre el movimiento de los pasivos laborales y sociales? A ver. Los formularios de pagos a la Caja Nacional, a las AFPs. Las planillas. Las planillas también. Las planillas deben estar visadas, ¿no? Por la caja. Deben estar también ahora, bueno, antes te lo sellaban. Ahora creo que ya se está tratando de buscar la forma de que sea más digital, ¿no? Otras cajas ya están implementando otro tipo de controles digitales, ¿no? Pero antes, bueno, lo hacían así. Pero igual, ¿no? Son documentos que le dan mayor seguridad a la cuenta o al rubro que nosotros estamos revisando. Entonces, no es simplemente, quiero que con esto quede claro, porque es importante, es relevante lo que les voy a decir, que la auditoría solamente se centra en números, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a revisar una auditoría documentación, fíjense estos aspectos que estamos señalando, porque son importantes. ¿Qué pasa si una planilla no está firmada por los trabajadores? Hay algo raro. ¿Qué pasa si en el file no se encuentran los contratos de trabajo? Hay algo raro. ¿Qué pasa si los formularios de la AFP no se encuentran dentro del legajo que nos van a proporcionar de información? Hay algo raro, ¿sí? ¿O qué pasa si existen planillas adicionales donde los nombres no coincidan con la planilla regular? Porque hay otras empresas que tienen un montón de trabajadores eventuales, ¿no? Y están más de un año o les realizan contratos cada 3 meses, les renuevan, ¿no? Entonces, son aspectos que acá académicamente muy difícil lo vamos a poder plasmar, ¿sí? Pero sí se los puedo contar, sí se los puedo transmitir, porque creo que son aspectos importantes y con los que en algún momento yo también me he encontrado, ¿sí? Hay un caso bien particular, ¿no? Y esto pasa en las empresas familiares, ojo. En las empresas familiares lo más común es que se contrate a la esposa, a la hija, al hijo, al sobrino, al cuñado, al tío, al abuelo, al papá, ¿sí? Entonces, cuando tú ves una lista larga de los mismos apellidos o similares, ¿no? Ya sean maternos y paternos, vas y verificas, ¿no? ¿Dónde está el señor Juan Pérez? ¿No? Justo el gerente se llama Eliseo Pérez. Eliseo Pérez, Juan Pérez, ya, que hay una relación. A ver, al señor Eliseo sí es el gerente. No tiene un horario habitual, obviamente eso tendríamos que verificarlo en su contrato y demás. Pero ¿qué pasa con el señor Juan Pérez? A ver, dice acá que es gerente comercial. A ver, ¿dónde está el gerente comercial? No viene hace una semana. Viene solamente 2 veces al mes. Ni siquiera se aparece en la empresa. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Aparece, o sea, aparece su firma en las planillas, se paga aportes, se le paga el salario cada mes, se le paga el aguinaldo, la indemnización, la prima, todo, o sea, se cumple.
Pero ¿qué estamos verificando con lo que les acabo de mencionar? ¿Qué significa, señores? A ver, lo van pensando, por favor. Ahora vayan poniendo presente y al retorno quiero escuchar sus apreciaciones. ¿Y algún otro caso que conozcan o que desean conocer? Avísenme, ¿ya? Nos vemos enseguida.